Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y francamente, en el corazón de muchos de sus fans. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor carismático que nos ha robado el aliento en tantas ocasiones, y de algo que ha surgido tras su ruptura con la también talentosa Hande Erçel. Si han leído bien el título, y vamos a desglosar qué significa esto, qué hay detrás de estas especulaciones y cómo está manejando Kerem esta etapa de su vida. Si les gusta este tipo de contenido, ya saben, no olviden apretar ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que subimos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. El tema que nos ocupa hoy es un poco delicado, pero fascinante desde el punto de vista de la vida de una figura pública. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y seguidas por la prensa y los fans. Su química en pantalla y su relación en la vida real parecían sacadas de un cuento de hadas, ¿verdad? Pero como muchas cosas en la vida, las relaciones llegan a su fin, y la suya no fue la excepción. Tras su separación, ha habido mucho interés en la vida amorosa de Kerem, y las últimas noticias y rumores apuntan a que él podría estar un poco reticente, incluso temeroso, de enamorarse de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo lleva a esta postura? ¿Será el dolor de la ruptura, la presión mediática, o simplemente una necesidad de tiempo para sanar y redescubrirse? Hoy vamos a explorar todas estas posibilidades, basándonos en lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y lo que podríamos inferir de la personalidad de Kerem, a quien hemos visto evolucionar tanto en su carrera como en su vida pública. Vamos a empezar desgranando un poco el contexto. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel se consolidó durante y después de la exitosa serie Sen-Kalkam. Fueron omnipresentes en las redes sociales, sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y cada foto juntos generaba miles de reacciones. Eran la pareja perfecta a ojos de muchos y su separación fue, por decirlo suavemente, una decepción para una gran parte de su fandom. Y es normal, cuando uno se encariña con una pareja, verlos separados puede ser un poco triste. Pero más allá de la nostalgia de los fans, lo que nos interesa hoy es el impacto que esta ruptura pudo haber tenido en Kerem a nivel personal y, específicamente, en su disposición a abrir su corazón nuevamente. Se ha informado que Kerem Bürsin, tras su ruptura con Hande Erçel, está optando por un perfil más bajo en cuanto a su vida privada. Esto no es inusual después de una separación mediática. La atención constante, los análisis constantes de cada gesto, cada palabra, pueden ser agotadores. Y si a eso le sumamos la herida emocional de una ruptura, es comprensible que alguien necesite un respiro. Las fuentes cercanas y los propios comentarios implícitos en entrevistas donde se le pregunta por su vida amorosa, sugieren una cautela, una especie de escudo protector que Kerem parece haber erigido. ¿Por qué podría temer enamorarse? Una de las razones más obvias es el miedo a repetir una experiencia dolorosa. Las rupturas, especialmente aquellas que son públicas y siguen siendo un tema recurrente en los medios, pueden dejar cicatrices. El hecho de haber invertido tanto emocionalmente en una relación que terminó, puede generar una resistencia natural a someterse a ese nivel de vulnerabilidad nuevamente. Es como si una parte de él dijera, ya pasé por esto y fue difícil. ¿Estoy preparado para volver a pasar por algo similar? Además, Kerem es un actor en la cúspide de su carrera. Su vida ya está llena de proyectos, viajes, compromisos y una exigencia profesional que requiere mucha energía. Añadir a eso una nueva relación, con todo lo que implica en términos de tiempo, dedicación y gestión emocional, podría ser un desafío adicional que por ahora prefiere evitar. Quizás está en un momento en el que su prioridad es enfocarse en su desarrollo profesional, en consolidar su carrera y en explorar nuevas oportunidades. Y eso es completamente válido. No todo en la vida gira en torno a estar en pareja. También hay que considerar la presión mediática. Cuando eres una figura pública tan prominente, cada paso que das es escrutado. Si Kerem comenzara una nueva relación, inmediatamente se generaría un torbellino de especulaciones. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Es más importante que Hande? ¿Cómo se compara? Esta constante invasión de la privacidad puede ser insoportable, y es posible que Kerem, habiendo experimentado esto en el pasado, esté protegiendo su espacio personal y su paz mental de cualquier escrutinio futuro.
El temor a enamorarse podría ser, en parte, un temor a toda la maquinaria mediática que acompaña a una relación pública. Por otro lado, es importante recordar que Kerem es un profesional muy dedicado. Hemos visto su pasión por la actuación, su compromiso con sus personajes y su deseo de crecer constantemente. Podríamos especular que en este momento de su carrera, está absorbiendo cada oportunidad, dedicando su tiempo y energía a perfeccionar su arte. El amor puede ser una fuerza maravillosa, pero también puede ser una gran distracción, y no siempre es fácil equilibrar ambas esferas, especialmente cuando una de ellas es tan exigente como la actuación al nivel de Kerem. *** Profundizando en las raíces de la cautela ***. Analicemos con más detalle los factores que podrían estar contribuyendo a esta actitud más reservada de Kerem. La ruptura con Andercel, más allá de ser un evento público, representó el fin de una etapa significativa en la vida de ambos. Senkalkapm no solo fue un éxito profesional, sino también el escenario donde nació y floreció su romance. La conexión que crearon con el público fue tan fuerte que muchos creían que su relación trascendería la pantalla para siempre. Por lo tanto, el desenlace de esta historia de amor, tan visible y comentada, inevitablemente deja una huella emocional. El concepto de miedo a enamorarse de nuevo puede sonar dramático, pero en realidad es una manifestación de autoprotección tras una experiencia que pudo haber sido profundamente dolorosa o decepcionante. No se trata de una aversión irracional al amor, sino de una cautela nacida de la experiencia. Imaginemos el torbellino emocional que debió ser el final de una relación tan mediática. Las cámaras siempre presentes, los comentarios en redes sociales, las suposiciones constantes de los medios, todo ello amplifica la intensidad de cualquier emoción, tanto positiva como negativa. Una ruptura en este contexto puede sentirse como un fracaso público, además de uno personal. La presión mediática, como ya mencionamos, es un factor crucial. Las revistas, los portales de noticias y las redes sociales viven de la vida privada de las celebridades. Cada relación que Kerem pudiese iniciar sería analizada al milímetro. Se buscarían comparaciones constantes con su relación anterior, se cuestionaría la autenticidad de sus sentimientos y se especularía sobre el futuro. Esta constante vigilancia puede ser extenuante y erosionar la espontaneidad y la intimidad de una nueva relación. Es posible que Kerem, tras haber vivido esta intensidad en el pasado, esté buscando protegerse a sí mismo y a cualquier futura pareja de este escrutinio implacable. El deseo de una relación genuina y privada podría ser mayor que el impulso de compartirla públicamente. *** El arte y la prioridad profesional ***. Por otro lado, la dedicación de Kerem Bürsin a su carrera es innegable. Ha demostrado ser un actor que se entrega por completo a sus proyectos, buscando siempre la excelencia y la evolución artística. En la cúspide de su popularidad, las oportunidades profesionales suelen multiplicarse. Es un momento para consolidar una carrera, para explorar nuevos géneros y para expandir su alcance internacional. En este contexto, una relación sentimental, que demanda tiempo, energía y atención emocional, podría ser vista como una posible distracción, o al menos, como un equilibrio difícil de alcanzar. El proceso de creación de un personaje, la inmersión en guiones, las largas horas de rodaje, los viajes, todo ello exige una concentración considerable. Añadir a esto la gestión de una nueva relación, con todas sus complejidades y la necesidad de construir una conexión íntima, podría saturar su capacidad de atención y energía. No es que Kerem no valore el amor, sino que en este momento de su trayectoria, su enfoque principal podría estar en capitalizar su éxito y seguir creciendo como artista. Esta priorización de la carrera no es egoísta, sino una decisión estratégica y personal que muchos profesionales exitosos toman en etapas cruciales de su desarrollo. Pensemos en la dualidad de su vida, el Kerem público admirado por millones y el Kerem privado, un individuo con sus propias necesidades, miedos y aspiraciones. El éxito profesional puede ser gratificante, pero también puede generar una presión adicional para mantener un cierto estilo de vida o imagen. Si Kerem sintiera que una nueva relación podría comprometer su enfoque profesional, o que la gestión de ambas esferas sería demasiado demandante, es natural que opte por la cautela. *** Sanación y redescubrimiento personal ***. Más allá del dolor de la ruptura y la presión externa, existe un aspecto fundamental, la sanación y el redescubrimiento personal. Después de una relación significativa, es natural pasar por un proceso de reflexión. ¿Qué aprendí?
¿Qué funcionó y qué no? ¿Qué busco realmente en una pareja y en una relación? Este es un momento para reconectar consigo mismo, para fortalecer los lazos de amistad y familiares, y para explorar intereses personales que quizás quedaron en segundo plano durante la relación. La vida de Kerem. Con la intensidad de su profesión, seguramente lo ha llevado a vivir a un ritmo vertiginoso. Una ruptura puede ser una pausa forzada, pero también una oportunidad para bajar el ritmo y centrarse en el bienestar interior. Es posible que Kerem esté dedicando este tiempo a actividades que le aporten paz y satisfacción, como el ejercicio, la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades o simplemente disfrutar de momentos de tranquilidad. Este fortalecimiento personal es crucial para poder abordar futuras relaciones desde un lugar de mayor solidez y autoconciencia. El miedo a enamorarse podría interpretarse también como una fase de autoconocimiento más profundo. Quizás Kerem está explorando sus propias necesidades emocionales, sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Entenderse mejor a sí mismo es un prerequisito para poder construir una relación sana y duradera con otra persona. En lugar de apresurarse a llenar un vacío emocional, Kerem podría estar optando por nutrir su propio yo primero. *** La sabiduría de la experiencia ***. La experiencia de una relación pública y su posterior fin pueden dotar a una persona de una sabiduría valiosa. Kerem podría haber aprendido a ser más selectivo en cuanto a los signos de alerta, a valorar más la compatibilidad emocional y a buscar una conexión que vaya más allá de la superficialidad. No se trata de un pesimismo hacia el amor, sino de una mayor inteligencia emocional y un entendimiento más claro de lo que él considera esencial en una pareja. Es posible que ahora busque cualidades que antes no priorizaba. Tal vez valore más la discreción, la independencia emocional de la otra persona, o una visión de la vida similar. Estas son lecciones aprendidas a través de la experiencia, y aplicarlas en el futuro es un signo de madurez. El miedo podría ser simplemente una forma de describir la precaución que surge de saber que ciertas dinámicas o comportamientos pueden llevar a resultados dolorosos. Consideremos la idea de que las personas, después de una decepción, tienden a crear mecanismos de defensa. Estos mecanismos no son permanentes, sino temporales, diseñados para permitir la sanación y la reconstrucción. Para Kerem, esta cautela podría ser precisamente eso, un periodo necesario de autoprotección mientras recupera su equilibrio emocional y su confianza. *** El futuro del corazón de Kerem ***. Entonces, ¿qué significa esta cautela para el futuro de Kerem? ¿Está cerrando su corazón para siempre? Absolutamente no. Es más probable que simplemente esté en un periodo de sanación, de reflexión y de redefinición de prioridades. El amor no es algo que se fuerza, llega cuando tiene que llegar. Y a veces el periodo previo a que llegue de nuevo es precisamente un tiempo para estar a solas, para fortalecerse, para aprender más sobre uno mismo y para estar seguro de lo que uno realmente busca en una pareja y en una relación. Pensemos en las posibles etapas después de una ruptura importante. Primero viene el dolor, la tristeza, quizás la confusión. Luego, poco a poco, uno empieza a recuperarse. Y en esa fase de recuperación, puede haber un periodo de cautela, de duda, de un deseo de no volver a pasar por lo mismo. Pero eso no significa un cierre definitivo. Al contrario, puede significar que cuando esté listo buscará algo más sólido, más consciente, quizás una conexión más profunda y significativa, precisamente porque ha aprendido de sus experiencias pasadas. Es posible que Kerem esté adoptando una postura más introspectiva. Tal vez está utilizando este tiempo para concentrarse en su bienestar personal, en sus hobbies, en sus amigos y familiares. Estas son las bases sólidas que nos ayudan a recuperarnos y a estar listos para enfrentar nuevos desafíos, incluyendo los emocionales. La fortaleza personal es fundamental, y parece que Kerem está trabajando en construirla aún más. También podríamos considerar la posibilidad de que las experiencias pasadas le hayan enseñado a ser más selectivo. Quizás ahora busca cualidades específicas en una pareja, o una dinámica de relación que sea diferente a la que tuvo antes. No se trata de tener miedo, sino de ser más sabio, de tener una mayor comprensión de lo que uno necesita y merece. Y eso es una señal de madurez, tanto personal como emocional. Los medios y los fans a menudo queremos ver a nuestras estrellas de cine felices en relaciones románticas. Es una expectativa social, casi un deseo colectivo. Pero la realidad es que la vida de estas personas es mucho más compleja.
Tienen sus propias luchas, sus propias necesidades y sus propios ritmos. Y la necesidad de Kerem de tomarse un tiempo, de ser cauto, es una manifestación de su humanidad, de su derecho a procesar sus experiencias y a decidir cuándo y cómo abrir su corazón nuevamente. Finalmente, este periodo de temor o cautela, si lo queremos llamar así, podría ser un preludio a algo aún mejor. Cuando uno se enfoca en sí mismo, se fortalece, aprende y crece, está mejor preparado para entrar en una nueva relación de una manera más sana y equilibrada. Quizás Kerem no está temiendo enamorarse, sino que está preparándose para que, cuando suceda de nuevo, sea de la manera correcta, con la persona correcta y en el momento correcto. Es una forma de autoprotección inteligente y necesaria. *** Conclusión. Un corazón en proceso de sanación y crecimiento ***. En resumen, hemos explorado las razones por las cuales Kerem Bürsin podría estar mostrando cierta reticencia a enamorarse de nuevo tras su ruptura con Hande Erçel. Hemos considerado el posible impacto del dolor de la separación, la presión mediática, la dedicación a su carrera y la necesidad de un periodo de sanación y reflexión. Lo que parece claro es que, más que un miedo paralizante, se trata de una cautela prudente, una señal de madurez y un deseo de proteger su bienestar emocional y su espacio personal. Es un recordatorio de que incluso las figuras públicas necesitan tiempo para procesar sus vidas y para estar seguros antes de dar pasos importantes. El viaje de Kerem en el ámbito personal, al igual que en el profesional, está lleno de aprendizajes. La forma en que está manejando esta etapa post-ruptura demuestra una fortaleza interna y una comprensión de la importancia del tiempo y el espacio para el crecimiento personal. No se trata de un retiro del amor, sino de un enfoque consciente en construir una base sólida para cualquier relación futura. Así que hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Kerem Bürsin y su vida amorosa. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem está haciendo lo correcto al tomarse su tiempo? ¿Han pasado por algo similar? Me encantaría leer sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios. Siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.